Ah, bienvenido. ¿Cuántos están gozosos? ¿Qué tal si antes de empezar a adorar el nombre que es sobre todo el nombre, y así que le damos un poquito de tiempo para los que vienen en camino, que ya me gusta que vienen en camino? Entonces, ¿qué tal si nos presentamos? Mire, esta reunión, ¿cuántos saben qué es lo más importante de esta reunión? Dígame uno, no solo. Lo más importante de esta reunión, ¿qué es? La unidad. A ver, otro. Ser conformados. La palabra. ¿Ve? Pero cuando tú vives conforme a la palabra, tu vida es diferente. ¿O no? Y ahora estamos hablando con, recuérdame tu nombre. Con Henry. Yo es que para los nombres, te lo digo de corazón, un poquito escasitamente me sé de Pedro. Bueno, ¿qué tal si nos ponemos de pie? ¿Vale? O no, venga, hagamos una cosa. Vamos a hacer una dinámica, pastor. Vamos a hacer una dinámica. Siéntese. Siéntese un momentito. ¿Vale? Mire, escúcheme bien lo que vamos a hacer. Y así damos tiempo de que llegue y vamos a adorar el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a decir el nombre de cada uno. ¿Vale? Vamos a decir el nombre de cada uno. ¿Ok? Expectativa que Dios tiene de ti. Alberto. Yo solo tengo una expectativa. La pregunta es: ¿cuántos tienen expectativa aquí? Hoy la palabra, la palabra vamos a compartirla al pastor Alejandro y aquí este servidor, pero va a ser muy corto. Pero espero que caiga ahí, en su espíritu, porque en mi calor se lo digo. ¿Cuántos tienen expectativa aquí? La expectativa que usted tiene está alineada a la expectativa que Dios tiene de usted, como varón, como cabeza, como hijo, como iglesia, como esposo, como esposa. ¿Estamos? ¿Cuántos saben lo que es una expectativa? Mire, aquí saqué rapidito el significado de expectativa. Y la expectativa es la posibilidad razonable, diga, posibilidad razonable, de que un acontecimiento suceda. Repítalo, de que un acontecimiento suceda. Entonces, no se trata de una simple ilusión. Diga, no se trata de una simple ilusión, sino de un hecho probable y con fundamento. Amén. Por un ejemplo. A ver, un ejemplo del pastor aquí. Escúchame lo que le digo. Esto es dinámico. ¿Cuántos tienen expectativa de que Colombia gane este mundial? No estamos. ¿Por qué se ríen? O sea, eso es una expectativa que no es posible. No tiene fundamento. No tiene fundamento. ¿Cuántos quieren que Brasil gane el mundial? Tampoco, ya lo eliminaron. Pero podemos tener expectativa de que lo gane Argentina, de que lo gane Croacia, de que lo gane Holanda. Hoy. Expectativa real y con fundamento. Porque Croacia acabó de pasar. Colombia no clasificó y a España ya lo eliminaron. No, es que está bien. Mire, esto es una dinámica. Bendiciones, pueden pasar. Entonces, ¿tenemos expectativa o no? ¿Tenemos la expectativa de que Holanda va a ganar el mundial? Sí. ¿Tenemos expectativa de que Holanda va a ganar el mundial? Ya. ¿Tenemos expectativa de que Holanda va a ganar mundial? Si quieres se pueden... Claro, porque todavía está. Hay un fundamento, no ha jugado. Si quieres que Juega a las 8. Vale, 5 minutos, van 5 minutos. Hola, mi sobrino, no, ya es mi sobrino. Ese es mi sobrino, Miguel Andrés. Entonces, ¿hay expectativa o no hay expectativa? Yo quiero hablar un momentito, si me permiten. Esto va a ser
a decir a mí? ¿Me das tu nombre? Alfredo. Alfredo, ¿quién te ha invitado? Pues ha sido Andy, que la conocí el otro día y Andy. soy cristiano también. Muy bien. Alfredo, ¿cuál es tu expectativa en esta noche? Bueno, pues sería ya una expectativa recibir algo de parte de Dios. O sea, no puedo ser como... O sea, que vienes con expectativa. Y mi sobrino, ¿cuál es la expectativa? Julián Andrés, gerente general de Ricomar. ¿Cuál es la expectativa de mi sobrino en esta noche? Hombre, llevarme un buen mensaje. Muy bien. Entonces, estoy retomando un poco. Pero la expectativa de Dios es que lo pongas por obra. Amén. A ver, entonces, hemos dicho que todos y cada uno de los que, hombres, varones, cabezas, que estamos aquí, tenemos una expectativa desde que nos levantamos. Entonces yo decía que la pregunta en esta noche es: ¿la expectativa que tú tienes está alineada a la expectativa que Dios tiene contigo? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Porque tener expectativa no es malo, pero tiene que tener un fundamento. ¿Amén o no amén? Entonces, Dios estableció en ti, varón, y en mí un fundamento sólido, un fundamento sólido. ¿Cuánto lo creen? Que Él estableció un fundamento sólido. ¿Para qué? Para cumplir la expectativa que Él tiene de mí. Si Él no establece un fundamento sólido en Alejandro, Alejandro no va a cumplir la expectativa que Dios tiene de él. Ni Luis. Pero qué tal si levanta su mano ahí derecha conmigo y dice: por su gracia, yo tengo el fundamento correcto para cumplir la expectativa que Dios tiene de mí. ¿Lo tienes? ¿Cuánto lo tienes? Diga: yo lo tengo. Yo lo tengo. Mire, una de las expectativas que Dios tiene con el hombre como tal es que lo dé a conocer. La pregunta es lo que dijo el pastor: ¿lo das a conocer de la manera correcta? ¿O lo das a conocer según tu expectativa y según tu fundamento? Porque tú no puedes dar a conocer a Dios según tu fundamento. Tú lo tienes que dar a conocer a Él de la manera correcta, según el fundamento que ya fue establecido en ti, que es Cristo. ¿No más? Es decir, por eso es importante, diga conmigo, es importante yo permanecer. Acuérdense que permanecer es lo mismo que estar. ¿Ve? Es importante permanecer día a día, no es hoy sí, mañana no. Como las olas del mar, hoy sí, mañana no. Día a día estar fundamentado en la palabra. Es importante día a día estar fundamentado en la palabra, porque solo cuando estamos fundamentados en la palabra de vida, ¿qué es quién? ¿Quién? Es que así podré ser un hombre constante en su único camino, que nos va a llevar a disfrutar de la vida eterna. ¿Qué es con eso? Vida eterna. Diga: vida eterna. ¿Estamos ahí felices o no? ¿Gozosos? Entonces, solo por medio del conocimiento de su palabra de vida
es que voy a poder vivir en gozo. Quédese con esa otra palabra, gozo. Aún en medio. ¿Cuántos están pasando por una dificultad aquí? O por una prueba o lo que sea. Cuando usted vive en ese fundamento sólido, usted va a tener la capacidad de afrontar esa prueba en él y va a salir victorioso. ¿Amén o no amén? Amén. La expectativa de Dios es que nosotros, ¿qué tal si conmigo esto? La expectativa del Padre es que yo haga uso del único fundamento, su Hijo Jesucristo, que me va a dar a mí la capacidad de vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Con el único objetivo, ¿sabe cuál es el único objetivo? Recibir la corona de vida. Ahora, ¿qué es la corona de vida? Y ahora vamos a ver. ¿Qué es la corona de vida? ¿Sabe qué es la corona de vida? La corona de vida es estar ligado, es estar atado. La corona de vida es estar preso, es estar sujeto a ese fundamento, a Cristo. ¿Cuántos quieren esa corona de vida? ¿Ven? Por eso de ahí la importancia de yo no ser un hombre ¿ven? De ahí la importancia de yo no ser un hombre de doble ánimo, de ser inconstante, hoy sí, mañana no, una semana bien, al otro día no. Entonces ya empiezo como la obra del mar. El mes que viene sí, la otra no. Hoy tengo dinero, estoy bien, pero mañana que no tengo, no. Hoy estoy pasando por una necesidad mal, pero cuando tengo algo aquí, bien. Entonces empezamos a ir allá, y de aquí para allá, a ser inconstante, a estar dudando todo el tiempo. Mire, su vida no depende de lo que tiene en el bolsillo. Su vida depende del Cristo que posee. De eso depende la vida del hombre. Lo que pasa es que por causa de la ignorancia le damos más prioridad a lo externo que a lo que tenemos dentro. Y por eso, mire, empezamos ahí con doble ánimo, a dudar y a dudar y a dudar. Tengo que vivir entendiendo que mi esperanza solo proviene de Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza, papi? Sí. ¿Esa es tu esperanza? Pues tú vas a decir que no. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Sabes cuál es la esperanza del hombre? Cristo. Y cada día ir creciendo conforme a la estatura del varón perfecto. Porque entre cada día, esa semilla que hay en ti, que es Cristo, empiece a crecer y a dar fruto, ese fundamento va a estar arraigado. Tú vas a poder edificar y sobreedificar sobre ese fundamento y nada te va a mover. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Cristo. Cristo es la esperanza, la única. Salmo 39:7, miren lo que dice. Y ahora, Señor, ¿qué espera? Mi esperanza está en ti. La pregunta es, ¿en quién está tu esperanza? Luis, ¿en quién está tu esperanza? Michel, ¿en quién está tu esperanza? Harley, ¿en quién está tu esperanza? Julián, ¿en quién está tu esperanza? Henry, ¿en quién está tu esperanza? Cristo. Entonces, si tú
fundamentas esa esperanza en Cristo Jesús, tú no vas a estar indeciso en ningún momento. Tú no vas a estar confiando, porque tú las decisiones las vas a tomar de acuerdo a ese fundamento que es quién. Solo podemos cumplir la expectativa de Dios permaneciendo fundamentados y afirmados en su Hijo Jesucristo. Solo ahí podemos cumplir la expectativa, porque solo en Él es que podemos ser constantes en todo lo que hagamos para cumplir con el propósito eterno. Solo en ese fundamento. Y vamos a leer, para terminar, Santiago 1. Mire, si usted esa expectativa que tiene no la tiene fundamentada en ese, valga la redundancia, ese fundamento correcto, usted no va a experimentar esto. El 1, el 2, porque quiero leer el contexto antes de llegar aquí. ¿Ve? ¿Cuántos tienen expectativa? ¿Y cuántos quieren cumplir la expectativa que Dios tiene de cada uno de nosotros? Mira lo que dice Santiago 1:2. Esta es una versión de la Reina Valera, la anterior. Dice: alegraos profundamente, hermanos míos, cuando os sintáis cercados por toda clase de dificultad. La pregunta es: ¿cuándo te vas a alegrar tú cuando estás en una dificultad? No tiene sentido. ¿Sí o no? Porque una persona cuando está en una dificultad, lo primero que hace es quejarse. Pero si usted está fundamentando su vida en el único fundamento que le va a dar la capacidad de alegrarse, usted se va a alegrar. Dice en Reina Valera del 60, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos están pasando por una leve tribulación? Estoy diciendo una leve tribulación momentánea, porque los hijos que entienden el fundamento que tienen saben que es una leve tribulación momentánea, porque eso va a pasar. Ahora no puedes ¿ven? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuántos quieren sabiduría en esta noche? Amén. Mire, Santiago nos da la receta. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mire, ¿sabe qué hace? Pídala a Dios. Pídala a Dios. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Pídala a Dios. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. ¿Cuántas veces usted pide algo no se lo sacan en cara? Ahí. ¿O no? ¿O vas a ayudar a alguien y se lo sacan en cara? No. Él te lo da y no te lo da de una forma normal, Él te lo da abundante. ¿Sabe por qué? Porque la abundancia tiene nombre propio: Cristo. ¿Amén o no amén? Entonces dice: y sin reproche será dada. ¿Ven? Pero aquí hay algo clave. Pero pida con fe, no dudando nada. La duda te lleva al fracaso. Mire, si usted va a emprender un negocio y usted empieza a dudar, ni lo haga. Si usted va a conseguir novia y empieza a dudar de que sí, que no, déjela. La duda
No vale. En Cristo no vale la vida. ¿Ven? Entonces, pero mira con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban los discípulos en la barca y venía el Señor Jesús? Ese texto es muy conocido. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, haz que yo vaya. Amén. ¿Se acuerdan o no? Ya van a entrar. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a ir. Pero en el momento en que dudó, se empezó a ir. Doble ánimo. Doble ánimo. Entonces, mire, si usted tomó la decisión de creerle al Señor, no importa lo que diga, permanece. Julián, si tú has tomado la decisión de crecer el conocimiento de la palabra, da igual lo que diga el uno o el otro, permanece. No dudes. No dudes. Hombre, no dudes. No dudemos. Porque no hay nada mejor que permanecer en el fundamento correcto. Y ese fundamento es Cristo mismo. Mire lo que dice: no piense pues quien tal haga que dudar, que quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Y en la otra traducción dice: nada puede esperar de Dios una persona así. Hay expectativa de Dios de que tú recibas algo. Pero si tú dudas, nunca lo vas a tener. ¿Amén o no amén? Entonces mire lo que dice el versículo 12, para terminar. Bienaventurado el varón. Ahora el versículo 8 no lo hemos leído. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esa es la clave de esta reunión. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la otra traducción dice: indecisa e inconstante en todo cuanto emprende. En todo cuanto emprende. Y el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. ¿Cuántos están pasando por una prueba? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos anhelan esa corona? Y ya hemos dicho que la corona es ¿qué? Es estar ligado, es estar preso. Y le digo que sería cada día estar ligado, estar preso a Cristo. Porque cuando yo estoy ligado y estoy preso a Cristo, yo voy a cumplir la expectativa que Dios tiene conmigo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. ¿Sí? Y seguimos con la palabra. Señor, yo te doy gracias. Declaramos que la expectativa que hay en cada uno de nosotros, Señor, va a producir fruto al 100%, porque nuestra expectativa diaria es que permanezcamos fundamentados, arraigados y cimentados en la verdad de Cristo. Que sea tu Hijo, Señor, creciendo en cada uno de nosotros al 100%, para que seamos efectivos en el cumplimiento de tu propósito eterno. Abre nuestros ojos del entendimiento, Señor, y enséñanos cada día a permanecer constantes en la verdad de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor Tomás, muchas gracias por esa palabra
que edifica nuestras vidas conforme al propósito eterno de Dios. Amén. Bueno, ¿quién es el más jovencito aquí? ¿Tú qué edad tienes, Camilo? 23. ¿Tu hermano mayor o menor? 22. Pues aquí estamos compartiendo hombres entre 22, no sé, 62 años, ¿hay alguno por ahí? Hay alguno de 62. O sea, hay un gran margen entre el más joven y el más adulto. Porque en Dios no hay edad. ¿Me comprenden? Porque para Dios un minuto son como 1000 años y 1000 años son como un segundo. O sea, para la eternidad de Dios, tener 22 años o tener 60 o 70, aún estamos dentro del propósito de Dios, mientras siga habiendo latir en este corazón y siga habiendo aliento de vida en cada uno de nosotros. Es decir, por jóvenes que estemos, necesitamos de Cristo. O por adultos que estemos, seguimos necesitando de Cristo. ¿Cuándo lo creen? ¿Cuándo lo entienden? Y eso es lo que venimos a este lugar, a aprender con expectativa, como nos enseñaba el pastor Tomás. Con expectativa, aprender con expectativa lo que Dios quiere para nosotros. Pero no lo que Dios quiere para darnos, porque es que siempre venimos como con ganas de recibir y que Dios me dé, que Dios me dé. No, lo que Dios quiere de expectativa para con nosotros. Y Dios no tiene otra expectativa para cada uno de nosotros, sino es conformar a su Hijo en todos y cada uno de nosotros. ¿En cuánto se está conformando Cristo? Amén. 1, 2, 3, 4, 5, y creo que hay 22, 23 varones aquí. Miren, el niño no nace aprendido, el bebé, ni nace caminando, ni nace sabiendo sumar, multiplicar, ni dividir. Es un crecimiento progresivo. Pero si estamos aquí, aunque tengamos 22 años, aunque tengamos 70, estamos en el proceso de aprendizaje. Y vamos creciendo en la gracia, creciendo en la fe, que es en el Hijo de Dios. ¿Amén o no amén? Bueno, familia, varones, qué bendición tenerlos aquí, qué alegría. ¿Están gozosos o no? ¿Están contentos o no? Amén. Necesitamos seguir siendo conformados a esa imagen de Cristo. Y en la vida del hombre, les tengo una noticia: siempre nos vamos a encontrar en diferentes pruebas, en diferentes aflicciones. Siempre nos vamos a encontrar con dificultades. ¿Es así o no es así? Porque salimos de una y llega otra. ¿Es así o no es así? ¿A cuánto les ha pasado? Solo me pasa a mí. O familiar, o de salud, o económica, o con el vecino, o en el trabajo. Siempre nos van pasando cosas como esa. ¿Es así o no es así? Pero Dios, por medio de la carta de Santiago, como leía el pastor Tomás ahora, nos anima a que tengamos que, en el versículo 2, a que tengamos que, ese, sumo, diga sumo, no el zumo de naranja, no, este no es el zumo, este es el sumo, que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe, es decir, que la fe debe ser probada. O sea, la fe debe ser probada. Porque si todo nos va bien, ¿qué fe tenemos? La fe debe ser probada. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y yo lo he explicado muchas veces. Usted cuando estudiaba, o si todavía estudia, usted no va al examen, a la prueba, usted no va a aprender. Usted va a rendir de lo que usted ha aprendido, de lo que usted está preparado. Pero es que muchas veces nosotros en lo espiritual queremos aprender de la prueba difícil que estamos viviendo en este momento. Y de ahí, permítanme decirle, no va a aprender usted nada. Usted tiene que estar preparado en el espíritu, en el hombre interior de parte de Dios, para salir victorioso de esa prueba en Cristo Jesús. Porque si no es en Él, no vamos a probar absolutamente nada. Sumo en este texto quiere decir que tenga completo gozo. Hermanos míos, tener completo. ¿Qué es algo completo? Diga algo completo, algo que es perfecto, algo que no le falta ni le sobra. Tener completo, sumo quiere decir completo. ¿Completo qué? Completo gozo. ¿Cuándo? Cuando estéis, cuando os halléis en diversas pruebas. Pero la palabra sumo también quiere decir que tengamos gozo como el resultado de la paz que proviene de Dios. Amén. A nuestra mente
y a nuestro corazón. De la paz que proviene de qué? Y que viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque una mente y un corazón que tiene verdadera paz toma las decisiones correctas. Porque estés poniendo en tu mente y en tu corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí es donde nos equivocamos. Nos equivocamos es cuando estamos llevando la vida de nuestra manera. Amén o no amén. Pero familia, gozo quiere decir alegría. Gozo quiere decir felicidad. En ese texto, gozo quiere decir deleite. Gozo quiere decir paz. Entonces tengamos una completa paz. Tengamos una completa alegría, tengamos una completa felicidad. ¿Cuándo? Estamos en prueba. Cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, familia. Amados, el gozo del Señor como hombres nunca lo debemos perder. Aunque estemos viviendo la etapa más difícil de nuestra vida. El gozo que proviene de Dios en el hombre y en la mujer de Dios, ¿sabe qué produce? Produce paciencia. El gozo en Cristo produce, diga, el gozo en Cristo es productivo. Pero el gozo, perdón, la prueba en Cristo es productiva. La prueba en Cristo es productiva. Pero la prueba fuera de Cristo lo único que te trae es miedo, aflicción, dolor, temor, angustia, aflicción. Es lo único que trae la prueba fuera de Cristo. ¿Dónde queremos vivir las pruebas? ¿Dónde necesitamos verdaderamente vivir las pruebas? ¿En Cristo o fuera de Cristo? Porque hay una gran diferencia. Porque si esas pruebas las estamos viviendo en Cristo, Él nos da justamente la salida, dice la palabra de Dios. Pero si la estamos viviendo fuera de Cristo, ahí es donde tomamos malas decisiones. No, yo me divorcio. No, yo no voy a responder por mis hijos. No, yo voy a ver cómo me organizo un poco mejor la economía y a ver si hago esto de trabajito de esta manera y hago lo ilegal y me gano un poquito más. Cuando las pruebas las asumimos fuera de Cristo, ahí es cuando tomamos malas decisiones. Con las consecuencias que nuestras malas decisiones traen sobre nosotros mismos y sobre las personas que amamos. Porque no solo nos afectan a nosotros, varones, por algo Dios nos ha puesto como cabeza del hogar. Y mi esposa me dice muchas veces, yo no quisiera estar en tu puesto, yo no quisiera estar en tu pellejo, porque la responsabilidad que tenemos como hombres para con nuestras esposas, para con nuestros hijos, es muy grande. Tendremos que dar cuenta a Dios de qué ha ocurrido en nuestro hogar y qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer, y si verdaderamente nuestra vida ha sido regida por la perfecta voluntad de Dios o no. Amén o no amén. Familia, Santiago 1:5 dice, que lo leía el pastor Tomás también ahora, y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría. ¿Cuántos tienen falta de sabiduría? Muchos sabios aquí. ¿Cuántos tienen falta de sabiduría? A mí me falta sabiduría. A mí me falta sabiduría para todas y cada una de las áreas de mi vida. Como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como profesional, como abuelo, como pastor, como ministro, como amigo, como vecino, como ciudadano. Me hace falta sabiduría. Miren, el hombre más sabio que ha pisado esa tierra, ¿quién fue? Salomón. No, Jesús, amén. Pero Salomón fue el hombre más sabio que estuvo sobre esta tierra. Dios hecho hombre. Cristo es la sabiduría de Dios. Amén. Pero familia, el hombre más sabio sobre la tierra, cuando iba a empezar a gobernar una nación entera, Dios se le presenta y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Y qué pidió Salomón? Y ella era sabia, pero le pidió sabiduría, le pidió dirección de parte de Dios, le pidió Cristo. Amén o no amén. La pidió Salomón, sabiduría, lo que pasa sobre la tierra, no la vamos a necesitar nosotros. ¿Cuántos necesitan sabiduría de parte de Dios? Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría,
pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Mire, Dios no nos va a reprochar nada si pedimos su sabiduría. La palabra de Dios dice que Él ya no tiene en cuenta nuestro pecado pasado. Él los toma a todos y los echa a lo más profundo del mar. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en esa posición en la que tú y yo, varón, donde debemos estar, donde realmente las cosas son hechas nuevas. Nosotros muy callados. Necesito saber sabiduría. Amén. No la vamos a necesitar nosotros. Varones, busquemos la voluntad y elección de Dios para nuestras vidas y la de los nuestros todos los días de nuestra vida. Y Dios ha prometido que nos la dará abundantemente. Abundantemente y sin reproche. Mire, Dios está esperando a que tú dispongas tu mente, a que yo disponga mi mente y mi corazón para verdaderamente pedirle sabiduría. Él nos la quiere dar abundantemente y sin reproche. Santiago 1 del 6 al 7. Pero pida con qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. La palabra de Dios dice que no recibimos ¿por qué? Porque no sabemos pedir. Y el no saber pedir, aquí nos lo está diciendo este texto, ¿por qué es? Porque pedimos dudando, porque pedimos sin fe. Pero cuando pedimos con fe, el Señor ya conoce todas y cada una de nuestras necesidades, incluso antes de que nosotros las declaremos delante de Él. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte para otra. No piense pues, ¿quién? El hombre que pide dudando. Aquí le está hablando a los varones. No piense el hombre que pide dudando, pues, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No recibimos ¿por qué? No recibimos de parte de Dios lo que necesitamos, porque pedimos mal, porque pedimos, mira, dudando. Dudando, no debemos pedir dudando. Si tenemos una vida en santidad delante de Dios, no pidas dudando, pide con fe, pide con la fe del Hijo de Dios en tu vida. Y lo voy a leer en otra versión, en la versión de la Biblia Hispana, el 6. Pero debe pedir confiadamente, sin dudar, pues quien duda se parece a las olas del mar, que van y vienen agitadas por el viento. Nada puede esperar de Dios una persona así. El que pide dudando, nada puede esperar de Dios una persona así. Indecisa e inconstante en todo cuando emprende. Indecisa e inconstante en todo cuando emprende. Empezamos aquí una cosa, empezamos aquí otra. Salgo con esta chica, esta no me gustó, entonces salgo con esta, y luego no está tampoco, y un hijo aquí, y otro hijo allá, y otra cosa allí, y otra cosa allá, este trabajo me conviene, no, pero este me va mejor, indecisos e inconstantes, porque no hemos pedido con fe, pidiéndole sabiduría a Dios, de que nos revele y nos muestre su perfecta voluntad, porque cuando Él nos revele y nos muestra su perfecta voluntad, vamos a ser correctos, estamos con la persona correcta. Y tenemos ese gozo poderoso que proviene de Él. Y esa paz, diga paz, que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando pides con fe en Cristo, puedes estar viviendo la peor etapa de tu vida, pero tienes paz. Sin Dios en nuestras vidas, somos improductivos. Aunque tengamos mucho dinero en nuestro banco, o aunque hagamos muchas cosas en lo natural, pero espiritualmente somos improductivos sin Cristo, somos inconstantes, somos malos administradores sin Cristo en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. En Cristo todo lo contrario. En Cristo somos ¿qué? Productivos. En Cristo somos fieles. Yo les voy a confesar algo aquí. Yo realmente mi fidelidad es para mi mujer. Mi fidelidad es para Dios. Y la fidelidad de mi mujer no es para conmigo.
La fidelidad de mujeres para con Dios. Y ahí es donde yo tengo certeza y seguridad de parte de Dios que esa fidelidad será eterna. Del uno para el otro. Porque no es a la persona, es a Dios. Es a no entristecer y a no contristar el corazón de Dios. Y ahí hay una gran diferencia. Amén, amén. ¿Amén o no amén? Familia, Santiago 1:8, el texto del título de la reunión de caballeros de hoy. El 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y lo dije al iniciar la reunión. Aquí el hombre se refiere específicamente a varón. No hombre como el hombre del Génesis, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, y ahí era palabra para los dos. Aquí esta palabra del texto de Santiago 1 es para los varones, para los hombres, como usted y como yo. De doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la palabra doble ánimo, no sé si el pastor Tomás lo dijo, traduce en el griego dos almas, dos espíritus. El hombre de dos almas, el hombre de dos espíritus. Y usted y yo, cuando fuimos creados, recibimos el aliento de vida, recibimos el espíritu que nos dio vida por parte de Dios, que es común a todos los seres vivientes, no solo los seres humanos, sino a todos los seres vivientes. Ese es el espíritu que nos dio Dios, lo mismo que le dio espíritu al animal. Pero la palabra de Dios dice, Corintios, Pablo le dice creo que a los Corintios, mas vosotros no habéis recibido el espíritu del mundo. Sí, Señor. O sea que el espíritu del mundo no lo recibieron, ¿por qué? Porque ya está en nosotros, porque estamos en el mundo. Entonces el hombre de esos dos espíritus, de esas dos almas, el espíritu que da vida, pero vida natural, no la vida eterna, porque es otro el espíritu que da vida eterna es con mayúscula y es el espíritu de Dios. Pero ese espíritu que es el que da vida, que te permite que el corazón lata, ese es el que te ha dado Dios, y aparte el espíritu del mundo, por estar en este mundo. Cuando andamos en ese espíritu, en esos dos espíritus, ahí es donde somos de doble ánimo y somos inconstantes en todos nuestros caminos. Por eso, el que debe gobernar sobre este ser, sobre este varón y sobre todos y cada uno de nosotros es el espíritu de Dios. Porque cuando el espíritu de Dios es el que gobierna en todos y cada uno de nosotros, o gobierna total y completamente en nosotros, ahí ya no somos inconstantes. Ahí ya no pedimos conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí sí colocamos el fundamento correcto en nuestras vidas, que es Cristo, para que no seamos ya más como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron tempestades, vinieron olas, vinieron ráfagas de viento y cayó su casa y fue grande su ruina, dice la palabra de Dios. Sino que cuando tú y yo entendemos que es el Espíritu de Cristo el que debe gobernar nuestras vidas, ahí ya somos esos hombres prudentes y hombres que edifican sobre el fundamento correcto, que es la roca eterna de salvación, que es Cristo. ¿Amén o no amén? Amados, inconstante. Es inconstante. ¿Qué dice con esa palabra? Inconstante. Y la traducción en este texto, en el griego, quiere decir que no edifica bien. Eso traduce en el griego. Inconstante aquel que no edifica bien. ¿Usted conoce trabajadores inconstantes? Que hacen una cosa de una manera de chapucera, de cualquier manera. Pues yo en mi profesión también conozco mucha gente inconstante, que lo hace como que se vea bonito, pero que no dure mucho. Cosas como esas. Pero inconstante también quiere decir que no edifica bien. ¿Y saben por qué? Porque el que es inconstante, el que no construye bien, el que no edifica bien, es porque no ha pedido a Dios sabiduría para que le presente el diseño de vida para tu vida y para la vida. Y eso es lo que venimos en esta noche a este lugar. Aprender de parte de Dios lo que debemos recibir en Cristo para poder entender el diseño de vida todos los días de nuestra vida. Amados, para terminar, ahora viene de parte de Dios la invitación. ¿Cuántos quieren una invitación de parte de Dios? Amén. ¿Cuántos necesitan una invitación de parte de Dios? Amén. Amén. Pues ahora viene esa invitación. Ya pueden ir sirviendo si quieren. Ahora viene una invitación, viene un consejo
de parte de Dios para todos y cada uno de los varones que han venido esta noche a este lugar. ¿Lo queremos escuchar o no? Pero especialmente para los hombres de doble ánimo, para que ya no seamos más hombres, varones de doble ánimo, de dos almas, de dos espíritus inconstantes. Y el consejo que Dios nos da es Santiago 4:8. Mire, todas una seguidilla, yo lo recomiendo, cuando tenga tiempo leas a Santiago, las 4 de Santiago, excelente. Acercaos a Dios, ¿acercaos a quién? A Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores. Wow, para todos, pecadores. Limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo vamos a desglosar un poquito. ¿Están de acuerdo o no? Lo desglosamos entre todos. Acercaos. La palabra acercaos quiere decir lleguen. Únanse. ¿A quién? ¿A quién debemos llegar? ¿A quién nos debemos acercar? ¿A quién nos debemos unir? Amén. Ya están muy atentos. Y Él se acercará a vosotros. ¿Y Él qué? Y Él llegará a vosotros. Él se unirá a vosotros. O sea, si nosotros en humildad reconocemos que necesitamos, ¿cuántos necesitan de Él? ¿Cuántos necesitan de Él? Yo necesito de Él. Necesito de Él. Más que el aire que respiro, más que el agua que bebo. Cuando reconocemos eso, que necesitamos de Él y nos acercamos a Él se acerca a nosotros. Él llega a nosotros. Y tan tremendo es que hace morada en todos y cada uno de nosotros, porque somos morada de Dios en Cristo. Yo solo veo moradas, moradas de parte de Dios. Y Él se acercará a vosotros, pecadores, por cuanto todos pecaron, familia, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado no es otra cosa, sino la muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo de Dios. Pero el pago del pecado es la muerte. Pecadores, limpiad vuestras manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y a veces nos creemos muy emocionalistas, y creemos que hay que limpiar este corazón. No. ¿Sabe qué es limpiar el corazón? ¿Cómo se llama la limpiar? Limpiar la mente. La traducción se utiliza muchas veces. En el hebreo, Antiguo Testamento, y en el griego, Nuevo Testamento, de la palabra corazón quiere decir mente, quiere decir pensamiento, que son los que gobiernan nuestros sentimientos y nuestras emociones. La palabra de Dios dice que éramos enemigos de Dios en donde. ¿En dónde es el hombre inconstante? Enemigo de Dios. En el pensamiento. Por eso, la invitación que Dios nos hace es que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestra mente, vuestros pensamientos. Porque tal cual, diga tal cual, son mis pensamientos, tal cual son. Dice la palabra. Debemos cuidar muy y mucho en qué pensamos, porque tal cual son nuestros pensamientos, tal cual son. Y tan tremendo es el asunto que la Escritura también dice que vamos a ser juzgados, incluso por todos y cada uno de nuestros pensamientos. Pero te lo digo de parte de Dios, no para condenación, sino para que dejemos de ser esos hombres de doble ánimo y verdaderamente nos hagamos a Cristo y reconozcamos la necesidad que tenemos de su gobierno y de su dirección en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque si Dios lo está haciendo conmigo, se lo aseguro que lo puede hacer con cualquier ser humano. Y lo digo con conocimiento de causa. Porque usted no sabe ni necesita saber de dónde me sacó el Señor. Pero lo que sí necesita saber es que si me sacó a mí, a usted también lo puede sacar. Y mío, nada de valor hay en ese rescate que tuvo por mí. Yo no pagué absolutamente nada, porque no tenía con qué, porque no podía. Por eso Él pagó con su unigénito para que yo pudiera tener vida
eternidad y salvación en Cristo Jesús, al igual que por todos y cada uno de nosotros. Y ahora sí, para terminar, ya me pusieron los anuncios. El 4.8, pero en la nueva versión internacional simplificada, por favor. Sigue, acérquense a Dios. Es un consejo, hombres, hoy y todos los días de nuestra vida. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, dejen de qué. Dejen de hacer el mal. Esa es la versión. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional simplificada. Pecadores, dejen de hacer el mal. ¿Dejen de hacer el qué? O sea, es una decisión. ¿Es verdad que es una decisión o no? ¿Es una decisión dejar de hacer el mal o no? Es una decisión si yo vengo al supermercado y me cojo la botella de whisky y salgo corriendo con ella. Es mi decisión y tengo que asumir las consecuencias. Es la decisión de dejar de hacer el mal. Ustedes, los que dicen amar a Dios, ¿cuántos dicen amar a Dios? Pero hay muchos que le hablan de qué? De labios para afuera, pero su corazón está lejos de Él. Pero es un consejo, y es un consejo para todos. Dejen de hacer lo malo, ustedes los que dicen amar a Dios, pero también aman al mundo. O se ama a Dios, o se ama al mundo. Los tibios no los quieren, porque dice la escritura que los escupirá de su boca como un volcán escupe fuego. Es así, ¿no? Más o menos. Lo vomitará de su boca. Tomen una decisión y dejen el pecado. ¿Qué hay que tomar? ¿Cuántos hombres aquí hay en esta noche que van a tomar una decisión de dejar de pecar? Amén o no amén. Pero es que nos conviene, ¿me entienden? No digo que no nos vayamos a equivocar, porque la palabra de Dios dice 70 veces caen el justo, pero de todas ellas lo levantará el Señor. No se levanta, lo levantará el Señor, porque si fuera por nosotros nos quedamos bien caídos. Pero es tomar la decisión de no pecar más. Mañana nos podremos equivocar, pero tener un verdadero corazón sincero, un verdadero arrepentimiento, porque Él conoce el verdadero arrepentimiento. ¿Qué hay en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El problema del pecado ya fue solucionado. Los que tenemos problemas con los pecados somos nosotros, los seres humanos. Y es nuestra decisión, el verdaderamente en Cristo, dejar de pecar. Amén o no amén. Excelente. Ahora que van a comer, duden. Así no duden, ¿no? Bueno, vamos a terminar dándole gracias a Dios por esta reunión. Y yo solo veo hombres de valor, hombres que están dispuestos a permanecer.